Capítulo 2. La Asamblea Constituyente, de 1789 a 1791. No olvidéis que siempre hay que ubicar espacial y temporalmente los acontecimientos históricos. Así que estamos en Francia a finales del siglo XVIII. Bien, nos habíamos quedado en la constitución de los estados generales, los diferentes problemas que había en torno al voto por estamento o el voto por cabeza. Voy a ir simplificando estos acontecimientos porque si me pusiese a explicarlos en su complejidad sería bastante lioso para vosotros y para mí también. Así que vosotros y vosotras, que sois más chicas evidentemente. Así que estamos en junio de 1789. Se ha creado, el tercer estado ha creado una asamblea nacional, porque al final, después de una serie de acontecimientos que suceden dentro de los estados generales, el tercer estado se considera el único con capacidad para representar a la nación, o sea, al pueblo francés. ¿Veis que ya entran en juego términos importantes? Nación, asamblea, pueblo. Anteriormente no hablábamos de naciones, ni hablábamos de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Ciudadanos, se hablaba de súbditos, pero no del concepto de ciudadanía, que es algo que va a surgir en esta asamblea constituyente. Así que uno de los principales sucesos es que esta asamblea nacional se va a reunir en un momento dado en el llamado juego de pelota, que es un frontón que había ahí cerca de donde estaban reunidos, y dentro de ese juego de pelota, dentro de ese frontón, van a jurar no disolverse hasta que no haya una constitución en Francia. Otro término importante, constitución, ¿veis? Otra idea ilustrada. Así que, poco a poco, esta asamblea constituyente irá consiguiendo las cosas y lograrán que el rey apruebe una constitución en 1791. Previamente va a haber algunos sucesos violentos que obligan al rey a firmar esta constitución. Por ejemplo, el 14 de julio de 1789 es el asalto a la Bastilla. La Bastilla es una fortaleza, un símbolo real. Era una prisión, no había casi prisioneros en ese momento, pero era una prisión real, símbolo del absolutismo. El pueblo de París, los sans-culottes, atacan la Bastilla y logran entrar dentro, matan a algunos de los guardianes que hay, liberan a los presos y queman la Bastilla. Es un día muy importante para la Revolución y es un día muy importante todavía hoy para Francia porque el 14 de julio es la fiesta nacional francesa. Hoy en día todavía se celebra esa fiesta, es el día más importante del año, con fuegos artificiales, acontecimientos deportivos, patatín, patatán, un montón de festividades. Bien. Al mismo tiempo que ocurre esto, en la toma de la Bastilla, el pueblo, la violencia se está extendiendo por el campo. Y algunas de las mansiones y castillos de la nobleza son asaltadas e incluso quemadas las mansiones y quemados también los títulos de propiedad de la nobleza con respecto a su feudo, a su territorio. Es el llamado Gran Miedo. Es Gran Miedo porque algunos nobles, o muchos nobles, tienen que huir de sus posesiones y tienen que huir al extranjero temiendo por su vida. Además, un momento muy importante va a ser el 4 de agosto de 1789, donde se van a abolir los derechos feudales y se va a aprobar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Veis? Se acaba con el feudalismo y se crea la idea de ciudadanía con derechos. El hombre con derechos, no la mujer con derechos, el hombre. Y a la derecha veis lo que significa la Constitución de 1791. Sus ideas fundamentales, ya las sabéis, o ya os suenan. Soberanía nacional, el poder lo tiene la nación, o sea, en este caso, el pueblo. Una serie de derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad de reunión, de expresión, de prensa. Una monarquía parlamentaria, eso quiere decir que sigue habiendo rey. No quitan a Luis XVI, pero el rey tiene que estar controlado por el Parlamento. Por lo tanto, habrá una separación de poderes, donde el rey tendrá el poder ejecutivo, el Parlamento legislativo y los jueces el poder judicial. Y un sufragio censitario para votar a ese Parlamento, todos los hombres, varones de más de 25 años y que tengan cierto nivel económico. ¿Cuál es el problema de esta Constitución?
que el rey va a tener derecho de veto. ¿Eso qué significa? Que el rey se puede oponer a las leyes que dicte la asamblea. Vamos a ver alguna imagen y alguna caricatura del momento. De fondo se ve la Bastilla y los revolucionarios, los veis aquí, un burgués revolucionario, viendo cómo tanto la nobleza como el clero se caen al suelo, pierden el equilibrio. Es muy simbólico, además también es muy simbólico aquí el león, ¿no? La fortaleza, el poder, la fidelidad. Otra imagen de la Bastilla va a ser esta. ¿Veis? La Bastilla quemada. Hoy en día no queda nada de la Bastilla. Se quemó por completo y ahora no recuerdo para qué se utilizaron sus piedras. Y esto es lo que les pasó a algunos de los guardianes de la Bastilla. Ya empezamos con las cabezas cortadas. ¿Veis? En París se creará una Guardia Nacional para defender la revolución contra el ejército real de Luis XVI. Luis XVI no tiene el poder o tiene miedo de luchar contra esa Guardia Nacional. No se considera lo suficientemente fuerte como para poder vencerla. Por eso va accediendo poco a poco a las diferentes demandas que hacen los revolucionarios, a regañadientes, eso sí. Y por último, los símbolos de la revolución. La marsellesa es muy famosa, es la canción, la conocéis, todavía la cantan en los partidos de fútbol, de baloncesto. Juliet de Lille fue el compositor de la marsellesa. El gorro frigio, este también os tiene que sonar. Es el gorro que llevan los pitufos y es el gorro que se supone que llevaban los asesinos de Julio César cuando lo mataron en Roma en el año 44 a.C. Julio César fue un personaje que iba adquiriendo y acumulando cada vez más poder hasta convertirse en un dictador y fue asesinado por los defensores de la República. El árbol de la libertad o la escarapela tricolor que llevaban los revolucionarios con los tres colores de Francia. El color azul, que es el color monárquico, y el rojo y blanco, que son los colores de París. Además, el gallo también es un símbolo de la revolución. O Marianne, la personificación de Francia. Aquí veis cómo vestían las clases populares del momento. Los sans-culottes, con esos pantalones, el gorro frigio, espadas, cómo iban armados. Y esto lo veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.